Todo este ejercicio, buenas tardes para todos, lo venimos entonces a desarrollar a partir de la conferencia Educación de Sentimientos de la doctora Sandra Racionero. Todo ello entonces parte, vamos a pasar a la siguiente diapositiva por favor, a partir de esas situaciones de acoso entre pares que se han tejido en las instituciones educativas. A partir de los últimos resultados se han evidenciado un incremento alto en el acoso escolar, motivo por el cual los docentes nos hemos pensado la necesidad de trabajar la educación de los sentimientos para la transformación de las situaciones. El acoso es tanto presencial como virtual, lo cual produce un daño en la salud mental de las víctimas. Las víctimas están oscilando entre primera infancia hasta la universidad. Todos los ámbitos educativos se han visto permeados por estas situaciones de acoso. Esto ha desencadenado depresión debido al rechazo por los cuales están sometidos nuestros estudiantes, conllevan a situaciones también de acoso a otros, incluso de autolesionarse. En este ámbito también se pueden encontrar situaciones de intento de suicidio hasta suicidio. Estas personas presentan actitudes agresivas, intencionadas y repetitivas, ocurren sin motivación, sino que son de manera constante contra su victimario. Las personas ejercen esos acosos con el objetivo de imponer un poder frente a los otros, con amenazas, con insultos, con agresiones. Estas situaciones a nivel global y desencadena diferentes situaciones. Muchas de estas víctimas que se han visto entonces cobijadas por el acoso son muy buenos en su saber o en su conocimiento académico, pero desconocen las tres artes fundamentales para estar bien. Estar bien con él mismo, estar bien con los otros, con sus semejantes y con el mundo. Como podemos ver, son numerosos los casos que dan pie a numerosas investigaciones en el ámbito internacional, desde el campo de la salud, de la psicología, de la neurociencia y otras ciencias sociales, como diferentes tipos de contextos y relaciones humanas se pueden convertir en factores protectores de nuestra salud física, mental o por el contrario, factores de riesgo que pueden llegar a perjudicar nuestra salud. Donde estos investigadores, entre ellos el doctor John Kuff de la Universidad de Harvard, ya tiene listadas las consecuencias que las relaciones tóxicas, contextos tóxicos, producen en nuestra salud mental y física, y entre otras partes de nuestro organismo. Las personas que han vivido y continúan en contextos tóxicos y relaciones tóxicas, queda alterado su funcionamiento y arquitectura cerebral. Además, alteran el tamaño y la arquitectura neuronal de algunas estructuras subcorticales, como la amígdala, el hipocampo y la córtex prefrontal, que son unas estructuras importantísimas en el funcionamiento psicológico del ser humano. Todo esto tiene como consecuencias algunas funciones, todo esto tiene consecuencias en las funciones de algunas funciones psicológicas básicas, como son el aprendizaje, la memoria y algunas funciones ejecutivas. Todo esto se gesta en diversas situaciones, como son el ámbito familiar, el ámbito escolar, en violencia entre pares, entre otros. A continuación, la doctora Sandra Racionero nos amplía un poco más la información. Las consecuencias psicológicas en la salud mental de este tipo de relaciones tóxicas violentas desde la adolescencia son también todas estas que veis aquí: estrés postraumático, ansiedad, baja autoestima, depresión, diferentes tipos de fobias, insomnio, trastornos alimentarios, etc. Muchos coinciden con el acoso entre iguales y otros son específicos de este caso. Todo ese daño en el funcionamiento psicológico ve también un reflejo en el deterioro en la actividad y en la arquitectura del cerebro. Las personas que sufren de violencia en las relaciones humanas ven dañada el funcionamiento de su cerebro y la propia arquitectura, la estructura cerebral.
Si os interesa este tema, la principal referencia mundial o el centro de investigación más puntero en infancia en específico es el Center on the Developing Child de la Universidad de Harvard, donde tienen muchísima investigación y además una página. Como venimos planteando y como lo escuchamos en el audio, logramos establecer que hay unas relaciones tóxicas que van generando un deterioro como tal en las relaciones, tanto intra como interpersonales, propias que se van evidenciando cuando conversamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con otras personas, y vamos evidenciando que hay un cambio como tal en nuestros comportamientos. Esto va generando una pérdida como tal en esas conexiones neuronales que pueden permitir tomar decisiones independientemente del lóbulo frontal. Esto conlleva a actuar y a decir cosas que de pronto en ese momento no queremos y nos podemos arrepentir. ¿Me colaboran, por favor, con la diapositiva siguiente? Eso además va a dificultar, muchas gracias, eso además va a dificultar solventar las situaciones de estrés, de miedo, no estableciendo un equilibrio entre estas condiciones, lo cual va a desencadenar situaciones de ansiedad, de pánico y posterior un trauma también emocional. Entonces esas consecuencias que nos traen esas relaciones violentas tóxicas incrementan como tal esa vulnerabilidad que tienen los sujetos para diferentes situaciones en el contexto y que puede dificultar también sus procesos de aprendizaje. La doctora Sandra Racionero nos va a ampliar un poco más la información. Bien pueda, por favor, con el video. A ver, ¿qué ha dicho la investigación sobre cómo las relaciones tóxicas o violentas dañan el funcionamiento neuronal? Ya está demostrado. Las personas que sufren en relaciones violentas tienen una pérdida de conexiones neuronales y tienen también muerte neuronal. Pierden neuronas como consecuencia de la exposición a relaciones tóxicas y a la adversidad que eso supone. Es más evidencias, hay muchas ya acumuladas. Otra es que no solo es que queda alterado el funcionamiento neuronal y se pierde conexiones sinápticas, es que además cambia la propia arquitectura, lo que se podría llegar a ver en el cerebro. De las estructuras subcorticales, que son las más internas en el cerebro humano. En concreto ya se ha visto en tres: el hipocampo, encargado de la memoria, la amígdala del procesamiento emocional y el córtex prefrontal, que es esta zona de aquí, que es la propia de los humanos y donde está la actividad cognitiva superior. Bien, todo eso ya se sabe que puede ocurrir, que esas víctimas puedan encontrar dañada incluso ese tipo de arquitectura. Además, las relaciones tóxicas deterioran la salud física de las personas, de los niños y de las niñas, de los chicos y de las chicas. Una de las manifestaciones más claras es porque esas relaciones afectan a las emociones de la persona. Y las emociones y sentimientos son una vía esencial, intermedia, en el funcionamiento físico, en el organismo. Un ámbito en el que se ha visto muchos impactos en el sistema inmunológico. Normalmente las personas que han sufrido violencia o que están sufriendo violencia ven debilitado su sistema inmunológico, lo cual les hace más vulnerables a sufrir otro tipo de enfermedades. Este es un ejemplo de lo que estoy comentando. Incluso en salud, los médicos y la comunidad científica en el ámbito de la medicina ya empieza en sus publicaciones, como en este journal que veis aquí de gastroenterología, a hablar de cómo hay casos de pacientes que no entendían enfermedades crónicas del aparato digestivo y que cuando han sabido sobre las historias de vida, de violencia, de abuso, de acoso, de trauma que hay detrás derivada de esa violencia, entonces la persona saca ese recuerdo, empieza a gestionarlo y en algunos casos empiezan a mejorar por primera vez en rasgos, ¿no?, del aparato digestivo y en enfermedades que eran de tipo crónico. Esto se ha estudiado en casos, ¿no?, particulares y cada vez más en muestras más amplias. Pero si hay una investigación que es... Muchísimas gracias. Como hemos entonces observado, esas relaciones de violencia
tóxica van generando diferentes situaciones comportamentales que conllevan a acciones diferentes. Esto va a generar patrones más negativos que conllevan a un efecto llamado efecto telómero. El efecto telómero fue una investigación que desarrolló una bioquímica, ella es australiana, pero trabaja actualmente en Estados Unidos. Ella gana el premio Nobel de Medicina en el 2009 por esta investigación sobre el efecto telómero. ¿Qué es el efecto telómero? La investigadora se dio cuenta que las personas que están en estas relaciones tóxicas ven alterados sus patrones de pensamiento hacia patrones de pensamientos más negativos, que le van a llevar a emociones negativas, y eso tiene un efecto en los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Es la parte final de los cromosomas, y el efecto que tiene es que los acorta. ¿Y qué significa eso? La persona envejece de forma más prematura. Además, una predisposición a sufrir otras enfermedades por esas bajas defensas que tiene. Las manifestaciones biológicas de estrés tóxico pueden incluir alteraciones en las funciones inmune y incrementos considerables de los marcadores inflamatorios, que se sabe que ocasiona con peores resultados en la salud, tan diversos como enfermedades cardíacas, hepatitis, cáncer, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades inmunes, la depresión. Entonces, todas estas relaciones tóxicas y contextos tóxicos van a influir en el desarrollo biológico del ser humano. Una actitud de la vida en la que determina la longitud de los telómeros y por ende la salud. Una percepción negativa, derrotista, de víctima de la realidad resulta para los telómeros pues una causa que va a permitir que sean más cortos, o sea, una aceleración en el envejecimiento celular. Mientras que una percepción más amable frente a la vida de esas experiencias va a permitir que estos telómeros se alarguen. O sea, esa actitud debe ser un cambio consciente desde el mismo sujeto. No son las situaciones las que alargan o acortan los telómeros, sino la forma en que nosotros afrontamos esas situaciones de relación en los que nos estamos viendo, porque este telómero se dé o sea lo contrario. Todo esto ha permitido que a nivel educativo nos pensemos de una manera diferente, donde empecemos a incluir las emociones y los sentimientos en el contexto escolar. A continuación, la doctora Racionero nos habla un poco más sobre esto. La educación emocional y de los sentimientos, que está hablando de otras cosas que no es de esto, que estos son los principales problemas que tenemos en nuestras escuelas y en nuestros institutos, y que ignora la evidencia científica sobre qué daños tienen esas experiencias violentas y cómo superarlos, lo que está haciendo es destrozar, y lo afirmo y lo afirmamos, se está destrozando en muchos casos las emociones y los sentimientos de los niños y de las niñas. Voy a poner aquí algunos ejemplos de los muchos que hay, ¿no?, de formas en las que en algunos lugares se trabajan las emociones y los sentimientos y que ya se sabe que aumentan las probabilidades de una niña o de un niño de ser acosado. Cosas como nos ponemos todos juntos en un banco, ¿no?, porque se cree que así desarrollamos más nuestra dimensión emocional, ¿no? Si me aproximo físicamente a otra persona, ¿no?, tengo que liberar alguna cosa. Bueno, pues a lo mejor tú en ese banco estás poniendo primero una persona que no quiere subirse en ese banco, que no quiere que nadie la toque, ¿no?,
y que tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo quién, cuándo y cómo se le toca, ninguna persona adulta puede decidir eso por un niño, una niña, un chico y una chica, ni por nadie. Bueno, por lo menos yo conozco muchas personas, y yo me incluyo en ellas, que yo decido, ¿no?, las relaciones que tengo y quién, cuándo y cómo, ¿no? Y así muchas otras personas. Es muy grave que se les esté imponiendo a los niños y a las niñas, a los chicos y a las chicas, ese tipo de situaciones. Es una coacción a su libertad y es una mala socialización, ¿no?, en cómo relacionarse con su propio cuerpo y tomar decisiones libres en ese sentido. Se puede estar fomentando el acoso, o se puede estar fomentando que alguien que está acosando a otra persona incluso tenga la situación creada por una persona adulta para seguir acosando a un compañero o a una compañera. Y haciendo eso estamos destrozando la vida de muchos niños y de muchas niñas, sus emociones, sus sentimientos, y tiene muy graves repercusiones, como hemos visto, y por eso ponemos todas esas evidencias en su desarrollo posterior. Son todas estas como investigaciones, todos esos trabajos que los neurocientíficos han adelantado, lo que nos están permitiendo que cambiemos como esa forma en el aula de clase y empecemos a trabajar más con los estudiantes para que se automotiven, tengan sueños, proyectos personales, favorezcan esas habilidades sociales y valores, que se escuchen y escuchen a otros. O sea, mejorar en el ámbito escolar esas relaciones con sus iguales, para que puedan identificar esas propias emociones y sean capaces de regularlas, entender la experiencia de vida y sus múltiples cambios. O sea, que en la vida vamos a tener altibajos, pero que sepan asumirlos, como decía yo anterior, es cómo asumimos todas esas relaciones que tenemos y que tengamos la capacidad de enfrentarnos a esas relaciones tóxicas o que seamos capaces de salir de ellas. Para ello, se deben generar situaciones que los estudiantes les permitan construir sueños, generar proyectos personales, fortalecer sus habilidades sociales y sus valores, escucharse, escuchar a los otros, empatizar, establecer adecuadas relaciones de comunicación, ya que hace parte de esas herramientas importantes para la interacción que tenemos con los otros, poder nombrar y decir qué es lo que está pasando, en qué situaciones nos podemos sentar, podemos buscar herramientas que nos permitan solucionar los problemas, promover competencias socioemocionales, tanto propias como con el colectivo, en el cual nos permita como tal mediar ante diferentes circunstancias, tener siempre una escucha activa al otro, lo que está pasando, ese respeto siempre por la palabra, fortalecer el autoconcepto que tienen nuestros estudiantes, esa autoestima, ese reconocimiento, esa automotivación para el logro de los objetivos, siempre estar en constante movimiento, lograr que esa educación de los sentimientos se promueva de manera transversal, que sea intencional, que sea un espacio reflexivo en nuestra práctica educativa, que nosotros como docentes pensarnos ese antes, durante y después, siempre intencionados para sensibilizarnos frente a todo este proceso de los sentimientos, permitir y orientar a nuestros estudiantes a visibilizar esas capacidades, a ese bienestar para el logro de los objetivos, una educación desde los sentimientos como un proceso de socialización, de un trabajo autónomo, de un proceso tranquilo y motivado. Eso va a promover esa gestión como tal de nuestras emociones y de esta manera empezar entonces a educar nuestros sentimientos. Vamos a ampliar un poco más esta información con el video de la profesora Sandra Racionero. A esas evidencias que hacen la transformación posible, ¿vale? La evidencia 1 es que lo propiamente humano son los sentimientos, no las emociones. ¿Cuál es el error? Que en España, la mayor parte del tiempo, durante ya hace algunos años, cuando se habla de educación emocional, solo se habla de emociones y se olvidan los sentimientos. Y no son lo mismo. Voy a ir al capítulo 48 de Principios de Ciencia Neural, no lo digo yo, lo dice Kandel, ¿no? ¿Qué son las emociones y qué son los sentimientos? Las emociones, en palabras de Kandel, página 1079, dice, son el conjunto de respuestas fisiológicas que ocurren más o menos inconscientemente
cuando el cerebro detecta ciertas situaciones desafiantes. Esas respuestas fisiológicas automáticas ocurren tanto dentro del cerebro como en otras partes del cuerpo. Cuando una persona se va a cruzar por un paso de cebra, está en verde, pero igualmente ve que viene un coche muy rápido, en ese momento esa persona tiene unas emociones, porque tiene una respuesta fisiológica en el organismo, tiene una base orgánica. Es muy fácil que esos músculos se tensen, porque tiene que correr más rápido para evitar que el coche la atropelle. Quizá incluso se ponga más nerviosa o sude. Esas son reacciones emocionales derivadas de una situación de peligro que se está experimentando y es mayormente inconsciente. Ocurre por el estímulo que se está viviendo. Los sentimientos, sin embargo, son la experiencia consciente de esos cambios que suceden en el cuerpo, somáticos, y en la mente, cognitivos. Es la percepción consciente de esas experiencias emocionales. Es decir, hay conciencia, hay reflexión, hay pensamiento. Yo le doy un significado a eso que estoy sintiendo. Hay un sentido a esa reacción emocional. ¿Qué dice Kandel? Que esas respuestas emocionales, lo primero, se encuentran en los organismos más simples, incluso en una célula bacteriana, delante de un determinante componente químico, puede reaccionar de forma que se aleje a esa gota, porque le supone un riesgo. Sin embargo, es obvio que esa célula bacteriana o la aplisia, que es este molusco con el que Kandel investigó, que le llevó al Nobel, pues ni la célula bacteriana ni la aplisia tienen sentimientos, no reflexionan sobre esas reacciones, no le dan un significado a eso. Somos las personas quienes tomamos esa conciencia y solo nosotros y nosotras tenemos sentimientos. Si se obvia que lo propiamente humano son los sentimientos, estamos justificando y podemos llegar a justificar la peor violencia. Porque siempre se puede decir que es una reacción emocional incontrolable, que la persona eso le sale de dentro, es inconsciente y no puede hacer nada. No, lo propiamente humano es la reflexión sobre nuestras propias reacciones emocionales inconscientes. Y por lo tanto, si no asumimos eso, la gravedad de lo que puede permitirse llegar a ocurrir en los centros educativos es mucha. Tenemos que partir que en toda situación los niños y las niñas, los chicos y las chicas son conscientes de lo que hacen y de lo que sienten, porque eso es lo propiamente humano y eso es nuestro sistema cultural que ha servido para dar significado y sentido a aquello que sentimos, Y por lo tanto no intentemos encontrar justificaciones a la violencia porque no existen, no hay ninguna evidencia en la psicología evolutiva para esperar que haya ninguna etapa en el desarrollo de los niños y de las niñas en el que sea esperable el comportamiento violento, porque no la hay. Decir cosas como que es esperable que los niños pequeños muerdan a otros, pues es la involución, no es la evolución humana, es ir para atrás en el desarrollo. Porque precisamente lo propiamente humano es que tú accedes a un sistema cultural, a un sistema de significados, a una construcción social de la realidad que te permite poner etiquetas y darle un sentido a aquello que te pasa, que le pasa a otros y que te pasa a ti. Y por lo tanto te vas alejando cada vez más de esa inconsciencia. Yo recomiendo, en el caso más de infantil y donde todo esto queda muy bien explicado, la guía sobre el desarrollo infantil de la Universidad de Yale, donde están líderes mundiales en el tema de desarrollo infantil. Es más, para dar algunos datos más, aunque estas teorías ahora ya se han avanzado mucho más, pero sabemos que en el cerebro humano la mayor parte de masa encefálica está dedicada precisamente, es la neocortical, es donde se ubican precisamente las funciones psicológicas superiores, la atención, la percepción, la memoria, cuestiones vinculadas al lenguaje, lo que es propiamente psicología superior en términos de Vygotsky, de la psicología sociocultural. Por lo tanto, incluso en términos anatómicos, el cerebro humano está más preparado para pensar sobre lo que hacemos, sobre lo que sentimos, sobre lo que construimos con otros, que cualquier otra especie.
La buena noticia de todo esto es que si lo propiamente humano son los sentimientos, quiere decir que a través de la conciencia las personas podemos incluso decidir cambiar nuestras reacciones emocionales. En función del tipo de persona que yo quiero ser, en función de la sociedad que queremos, en función de cómo yo me quiero relacionar con mis amigos, del tipo de relaciones que quiero crear, decido que hay reacciones emocionales que a lo mejor me alejan de eso. ¿Cómo las cambio? Eso es lo propiamente humano. La educación, la intervención social, todo eso se dedica precisamente a trabajar sobre esas cuestiones y nos permite escoger con libertad. Es la hipótesis, en el fondo, de la plasticidad cerebral, que fue planteada en primer lugar por Santiago Ramón y Cajal, de nuevo. Y así Kandel lo dice desde el principio en su libro Principios de Ciencia Neural, a quien remite continuamente, como hacen todos los grandes, que remiten siempre a las fuentes originales, ¿no?, de quién es esa aportación. Bien, ya sabéis que plasticidad es la habilidad que tienen las sinapsis, ¿no?, las conexiones sinápticas, de reorganizarse y de crearse en función de diferentes perfiles de estimulación, de diferentes estímulos. Entonces, en función del contexto de las interacciones de diferentes estímulos, se potencian unas conexiones sinápticas o se potencian otras, se debilitan unas, se refuerzan otras, ¿vale? Se crean unas, se eliminan otras. Eso es plasticidad cerebral. Y diferentes contextos y diferentes experiencias tienen diferentes consecuencias en los circuitos neuronales que se crean, que se refuerzan o que se debilitan. A mí me encanta cómo lo explica Eric Kandel, ¿no?, en su libro En busca de la memoria, que os decía antes. Lo dice así, dice: si el lector recuerda algo de este libro, será porque su cerebro ha cambiado ligeramente después de leerlo. Esa capacidad de desarrollar nuevas conexiones sinápticas como resultado de la experiencia parece haberse conservado a lo largo de la evolución. Es decir, si tú recuerdas alguna cosa, es porque se ha creado una conexión sináptica en tu cerebro que almacena esa información, si no, no serías capaz de recuperarlo después. Y lo que quiere decir es que a una conexión sináptica nueva, tu cerebro ya es diferente. Entonces, si mirásemos un cerebro desde el nacimiento hasta que una persona fallece, no hay ninguno igual, porque sus experiencias de vida y sus aprendizajes han sido diferentes y entonces las conexiones creadas son diferentes en cada individuo. Eso es plasticidad cerebral. Aquí logramos entonces identificar y definir un poco más ese concepto de las emociones, como esas respuestas o reacciones fisiológicas inconscientes que ocurren por un estímulo que se está viviendo. Y ese sentimiento, como esa experiencia racional, esa experiencia que nos permite percibir de manera consciente las emociones, se le da un significado como tal a esa reacción. Y eso nos va a permitir entonces que ese concepto de sentimientos es lo que nos hace más humanos en nuestra interacción. Vamos a complementar esta información. Qué pena con el videito de la diapositiva 7, Felipe, por favor, que hay un video tan amable. Nos colabora, por favor. La educación emocional y de los sentimientos, que está hablando de otras cosas que no es de esto, que estos son los principales problemas que tenemos en nuestras escuelas y en nuestros institutos, y que ignora la evidencia científica sobre qué daños tienen esas experiencias violentas y cómo superarlos, lo que está haciendo es destrozar, y lo afirmo y lo afirmamos, se está destrozando en muchos casos las emociones y los sentimientos de los niños y de las niñas. Voy a poner aquí algunos ejemplos de los muchos que hay, ¿no?, de formas en las que en algunos lugares se trabajan las emociones y los sentimientos y que ya se sabe que aumentan las probabilidades de una niña o de un niño de ser acosado. Cosas como nos ponemos todos juntos en un banco, ¿no?, porque se cree que así desarrollamos más nuestra dimensión emocional, ¿no? Si me aproximo físicamente a otra persona, ¿no?, tengo que liberar alguna cosa. Bueno, pues a lo mejor tú en ese banco estás poniendo primero una persona que no quiere subirse en ese banco, que no quiere que nadie la toque, ¿no?, y que tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo quién, cuándo y cómo se le toca, ¿no? Ninguna persona adulta puede decidir eso por un niño, una niña, un chico y una chica, ni por nadie, no, por lo menos
Yo conozco muchas personas, y yo me incluyo en ellas, que yo decido, ¿no?, las relaciones que tengo y quién, cuándo y cómo, ¿no? Y así muchas otras personas. Es muy grave que se les esté imponiendo a los niños y a las niñas, a los chicos y a las chicas, ese tipo de situaciones. Es una coacción a su libertad y es una mala socialización, ¿no?, en cómo relacionarse con su propio cuerpo y tomar decisiones libres en ese sentido. Se puede estar fomentando el acoso o se puede estar fomentando que alguien que está acosando a otra persona incluso tenga la situación creada por una persona adulta para seguir acosando a un compañero o a una compañera. Y haciendo eso estamos destrozando la vida de muchos niños y de muchas niñas, sus emociones, sus sentimientos, y tiene muy graves repercusiones, como hemos visto, y por eso ponemos todas esas evidencias en su desarrollo posterior. Muchas gracias, Felipe. Para terminar, eso nos invita, como veníamos planteando, a ese educar como tal los sentimientos, a hacer reflexionar, a generar diferentes estrategias para acompañar a nuestros estudiantes en esa formación, en ese adquirir habilidades para su manejo emocional y también competencias socioemocionales para hacer relacionarse con los otros, el poder convivir en una sociedad y tener también esa posibilidad de dejar al estudiante o a ese otro decir no, sí, en qué momento participar y el motivo de ello. Siempre a partir de un acompañamiento y un pensamiento crítico. A lo largo de la conferencia de Sandra Racionero, titulada Educar los Sentimientos, se ha hablado de la importancia que tienen los sentimientos a nivel investigativo. Se han gestado diferentes procesos para trabajar estas situaciones. Una de ellas es las memorias autobiográficas, como una experiencia que permite recordar su propia vida. Esto permite tener un impacto en la salud mental, debido a que permite establecer esas relaciones con nuestro pasado personal, con las experiencias que hemos tejido con personas importantes en nuestras vidas. Eso genera un significado profundo donde muestra lo que ocurrió en episodios de tensión, de humillación, de reflexiones o de relaciones tóxicas, también como de situaciones que promueven también alegría o niveles de satisfacción. Cuando las personas recuerdan, volvemos a realizar una conexión con nosotros, volvemos a revivir esas situaciones, esa memoria como tal empieza a traernos recuerdos y diferentes situaciones que permiten darle entonces un nivel de importancia. Esa memoria se crea para recordar, para traer, para revivir, para evocar esas situaciones, nos van a permitir tomar decisiones presentes, nos van a permitir planificar el futuro. Esos sueños que tenemos nos va a permitir ir cambiando como tal cada una de las situaciones por las cuales estamos atravesando y de que esta manera logremos evidenciar cambios, evidenciar situaciones y permitirle y orientar a nuestros estudiantes que el cambiar, el gestar, el tener un sueño, luego volver a retroalimentarlo, a resignificar, nos va a permitir incrementar esos niveles de competencias como tal socioemocionales. Vamos entonces a generar un espacio, tenemos unas preguntas que nos van a permitir esa interacción también con los participantes y podernos ubicar desde nuestro rol, desde nuestra práctica educativa, como esos mediadores con la educación emocional o de los sentimientos. Felipe, ¿nos compartes por favor la última diapositiva? Muchísimas gracias. Ahí veíamos también en las diapositivas cuando pasábamos una de las películas de Intensamente o al revés, que a nuestros niños les llama la atención y que es una herramienta que nos permite también incentivar ese manejo también de la educación emocional. Bueno, en el transcurso como del taller que hemos tenido en este momento es como en tomar conciencia de lo fundamental que es el trabajo en el ámbito educativo, porque no es solo primera infancia, primaria, bachillerato, universidad, sino en todo el ámbito educativo, tener en cuenta la importancia que tienen las emociones y los sentimientos en todos estos procesos de aprendizaje y que se encuentran muchas investigaciones en el ámbito internacional donde ya nos dan cuenta de los daños a nivel neurológico y en la estructura del cerebro que causan como el permitir que nuestros niños y nuestros adolescentes
estén como en esas relaciones tóxicas y en esos contextos y que no se les permita como ese conocimiento sobre cómo manejar las emociones y cómo hacer conscientes muchos factores que los están afectando en esos procesos. Entonces ahora vamos a abrir como el conversatorio a partir de 2 preguntas. Queremos los participantes cuando vayan a participar que por favor nos digan cómo se llaman y en qué contexto están ubicados, si es desde la educación, si es desde la salud, en qué ámbito están ubicados. La primera pregunta dice, ¿qué participación ha tenido en procesos de mediación frente a estas problemáticas en la institución educativa? En caso de que fuera docente o algo, la otra persona que pueda participar en el ámbito que se desenvuelve. Y la segunda pregunta es, desde las comprensiones alcanzadas sobre educación de los sentimientos, ¿qué acciones emprendería para prevenir situaciones como ya las conocidas en el ámbito educativo? Entonces quedan abiertas el espacio para las preguntas y para el conversatorio. Bueno, aquí tenemos una pregunta que nos la plantea Viviana Escobar García. Muchísimas gracias. Nos dice, frente a la escritura de las memorias autobibliográficas, me asalta el temor de lo que allí se mueve. El lugar del maestro y del pedagogo no es el mismo que el del psicólogo. ¿Podrían esbozar los límites para elaborar algunas consideraciones éticas, pedagógicas al respecto? Bueno, claro que sí, Viviana. Muchas gracias por ello. Claro que sí, esas situaciones de trabajo como tal, es importante en el reconocimiento, en el trabajo de las emociones, tener un límite. Como bien, es una orientación que se brinda desde lo educativo, desde el acompañamiento, desde situaciones que les permita de pronto a los estudiantes dibujar situaciones, pero no desde el trabajo como tal psicológico ni clínico, sino que nos permita repensar en ese momento las situaciones por las cuales estábamos pasando de manera tranquila y que no nos permita victimizar a nuestros estudiantes. Claro que sí, agradecemos, los límites que tenemos son establecidos y en el campo de la psicología son quienes van a continuar todo este proceso de terapia, de poder entonces ahondar frente a las situaciones que se presenten. Aquí es esa mediación que podemos entonces realizar con eso que los estudiantes nos dicen, qué les ha pasado, cómo se han vivido, cómo se han sentido, cuáles son esas situaciones que se han tejido a partir del reconocimiento de las emociones, hasta el punto solamente de poder entonces conversar con ellos, permitirles a ellos gestionar. Ya cuando se generan algunas situaciones de límite o que de pronto sobrepasan, si se considera entonces necesario la intervención desde la psicología, como esa rama específica de acompañamiento en ello. Ahí sería esa interacción que podemos realizar con nuestros estudiantes, con acciones que tienen cercanas con las situaciones, de pronto con un olor que ellos hayan reconocido, que les evoque diferentes situaciones y que nos permita un diálogo tranquilo. Tenemos también a la profesora Amparo Holguín, que hace parte también de nuestro equipo y que también nos estará colaborando en el ejercicio. Al respecto, yo quería preguntarle a la persona que nos hizo la pregunta en el contexto en el que ella se mueve, ¿cierto? Que lo dijimos desde el comienzo, que es muy importante que nos hablen desde su contexto, porque cuando vamos a hacer un conversatorio es demasiado apremiante conocer el contexto para no emitir de pronto alguna posible respuesta descuidando el contexto en el cual se mueve la persona. Entonces, ni muy de allá, ni muy de acá, como decimos por ahí. Pero sí es muy significativo el contexto, que nos dé una idea del contexto en el cual se mueve su experiencia en el plano educativo o no, porque también, como decía la profesora Selene, esto no es solamente para el campo educativo, esto tiene que ver con todas las esferas donde transcurre la vida humana. Entonces, es como en ese hilo conductor, como para que nos hagamos mucho más provechosa, mucho más enriquecido este espacio tan bonito de conversación. Horas en el chat, Viviana le responde que ella ocupa un rol de docente. Entonces, las personas que están participando pueden dirigirse desde la primera o la segunda pregunta. Porque tenemos 2 preguntas a la vez. También pueden fusionar o la primera o la segunda, y en ese caso, cuando estamos escuchando
que los límites, yo creo que como docente, profesora, es muy importante que reconocer que el docente es el que más cerquita está a esos niños y quizás a sus problemáticas. Sabemos que es muy buena la intervención psicológica, todos la aplaudimos, pero también sabemos cómo está desbordada los turnos para atender un niño. Sí, yo lo digo por conocimiento, chicos que llegan pidiendo una cita y el colegio está que desborda y la dan para 1 mes, 2 meses. Entonces, ante esas situaciones se requieren, en mi opinión, docentes muy sensibles que escuchen a ese chico, a esa chica, frente a su situación a la situación que está presentando, porque para nadie es un secreto que estas problemáticas están desbordando cualquier demanda, mejor dicho, superan los recursos psicológicos que tienen las instituciones en muchos casos. Entonces ahí es donde los docentes, con ese grado de sensibilidad que nos ha de caracterizar, por lo menos servir de oyentes activos a esas problemáticas y evitar que eso progrese. Todos sabemos que en la etapa de adolescencia, cuando el estudiante o el joven o la joven llega a compartir una problemática, no es como para decirles, sí, mañana hablamos, en otro momento podemos hablar. El chico o la chica vienen desbordados y el tiempo para ellos es apremiante. Ellos son del ya, como por decir ahí, del antier. Entonces cualquier problemática para ellos, para nosotros puede no significar, pero es que es el que le está viviendo. Entonces a eso es que de pronto se quiere como dar una pauta más para que la conversación la podamos ampliar. Y es que es el escucha, y una escucha también que tenga que ver la confianza, porque otro fenómeno que yo he observado en las instituciones educativas es cuando el estudiante dice, es que no le tengo confianza a ese hombre ni a esa mujer. Entonces ahí hay una ruptura, ¿cierto? Ya eso levanta una muralla muy grande, muy gruesa, en la que yo ya no le tengo confianza a ese profesor para contarle porque ventiló lo que yo le di. Es un asunto muy delicado. Para nadie es extraño, que son cosas muy delicadas cuando uno se enfrenta a escuchar a un estudiante, pero peor cuando no lo escucha. La verdad es cómo sentirnos afectados por eso que está viviendo ese estudiante. Pero más que sobre eso, como decía la profesora Selene hace un ratito, más que eso de apagar el incendio, ¿qué hacer para prevenir, para no llegar allá? ¿Cierto? ¿De qué estrategia nos pudiéramos valer los docentes? Y cuando hablamos de los docentes, no estamos hablando solamente de las básicas, nos estamos sintiendo ahí estamos, docentes ustedes, nosotros también en la universidad, porque también esas situaciones se presentan en cualquier contexto, en cualquier ámbito, familiar, social, universitario y de la básica. O sea que estamos compartiendo una problemática común para docentes también que nos estamos uniendo en este momento para ver qué podemos hacer, qué nos podemos idear, para que estas cosas, pues, como quien dice, se prevengan. Más como decía yo, más que para apagar el incendio, ¿qué hacemos? ¿Qué hiciéramos? Y por qué no, cómo nos pudiéramos unir los docentes de los diferentes niveles a trabajar en pro de una problemática que tanto afecta a nuestras nuevas generaciones. Es como eso por ahora. En la conferencia también la doctora Sandra nos hacía referencia. Es no hacer caso omiso de esos patrones que empezamos a ver en ciertos estudiantes, porque ya en la conferencia nos contaba de casos específicos de jóvenes que han llegado al suicidio, porque empezaron a presentar ciertas características y los profes, por esos límites que tenemos en un imaginario, yo no me puedo involucrar en ciertas problemáticas, dejamos a esos jóvenes, como la propia Amparo lo dice, esto aquí es en todos los ámbitos, desde primera infancia hasta la universidad, dejamos los jóvenes solos y presentan unas características y no nos damos cuenta de lo que están haciendo es pidiendo un llamado para que sean escuchados y de pronto ese profe es la única persona que él tiene para contarle las problemáticas que tiene. Entonces, claro, nosotros, y siempre nos han dicho, porque soy profe, es tener en cuenta cuáles son los límites
y hasta dónde puedo llegar, porque yo ni soy psicóloga, ni neuróloga, ni psiquiatra, pero sí soy la persona, como hacía referencia a la propia Amparo, soy la persona que más tiempo puede pasar con ese estudiante, entonces puedo permitirle esas orientaciones en el caso dado, o si no, al menos hacer contacto con la familia, porque en nuestra cotidianidad cada momento nos damos cuenta de niños jóvenes y en la universidad que se han suicidado o han tenido intentos de suicidio porque están teniendo esas dificultades con esas relaciones tóxicas que hacía alusión todo el taller. Vamos a traer de nuevo las preguntas que teníamos para ese nivel también de participación, esas propuestas de mejora que podemos gestar en la escuela para educar esos sentimientos de acuerdo al contexto, que es algo muy fundamental, que se ha venido entonces observando cómo a partir del contexto lo que nos va a determinar como tal esas intervenciones que podamos entonces realizar desde la parte educativa y de esta manera integrar a estos otros profesionales que nos van a apoyar en todo este proceso formativo. ¿Qué propuestas de mejora podemos realizar para esta escuela, para nuestras escuelas, para educar esos sentimientos? Aquí las tenemos. ¿Qué participación ha tenido en procesos de mediación frente a esas problemáticas en las instituciones educativas en las cuales nos desempeñamos? Desde las comprensiones alcanzadas sobre educación de los sentimientos, ¿qué acciones emprendería para prevenir situaciones con las ya conocidas en el ámbito educativo? ¿Cómo nos podemos pensar esas acciones? ¿Qué podemos decir desde la experiencia que cada uno de ustedes trae el día de hoy que nos une como tal en este espacio? ¿Qué acciones podríamos emprender para prevenir situaciones como las que hemos venido hablando, de acoso, de relaciones tóxicas que logramos de pronto evidenciar en las aulas de clase? Igual, la reflexión se puede ampliar y es bienvenida si la ponemos en el contexto de nosotros como docentes, en el sentido de que también de pronto, sin darnos cuenta, sin enterarnos, sin la menor intención, quizás nuestras formas de evaluar, la forma como nos dirigimos a ellos, quizás les pueda también generar alguna incertidumbre y de paso, ¿cierto?, provocarles ciertas reacciones que uno como docente ni siquiera lo advierte. Nosotros tenemos muchos estudiantes y a veces se escuchan siempre a los mismos, y mientras hay otros por allí que se quedan relegados a que no hablan o algo así, y después uno se da cuenta que tuvo problemas o que ya no volvió a estudiar, y así cosas por el estilo. Entonces, si bien es cierto, la conferencia de Racionero es muy importante, que sirva como dispositivo para ampliar el radio de acción de este conversatorio, porque no siempre puede ser una problemática de un acoso. Sabemos que también se da en casos extremos, pero se da. Y también decía al comienzo ahora, cuando vemos a menudo un docente con cantidad de trabajo, cantidades, y el estudiante buscándolo dice, hoy no te puedo atender, mañana. Y el estudiante dice, eso me viene diciendo desde la semana pasada. Y le dice uno, ¿por qué la buscas tanto a ella? Es que yo no le tengo confianza a nadie, solo a ella. Entonces a eso a uno lo pone a pensar, ese muchacho, ¿por qué la busca tanto? ¿Cierto? ¿O por qué prefiere el profesor X? Sabiendo que son tantos docentes. Entonces mire también el valor de la confianza, ¿sí? Todos nosotros pasamos por adolescentes y a nadie le contábamos las cosas. Habían personas muy selectas, y si en los colegios hay esas personas selectas que ellos eligen, porque el docente no le dijo que los eligiera. Él eligió a ese docente o a esa docente, solo a él o a ella, para él descansar, para él conversar con él. Entonces, miremos una cantidad de fenómenos que se dan. Cuando también a menudo decimos que se van los mandan a consulta, ¿cierto? Cuando llegó el momento, que por fin después de varios meses o semanas les dan la cita, ¿cuántos dicen, ya no quiero ir? No quiero ir, ya no quiero ir, ¿cierto? Porque, o por el contrario, necesitan de una persona que esté más constante con ellas, mientras las citas no las pueden, porque no las pueden, un psicólogo no puede estar pendiente de uno solo, de dos, pero esos uno o dos, nadie sabe el sufrimiento que están atravesando.
pero como la demanda es tan alta que supera los recursos que se tienen en instituciones, algunas sobre todos, entonces hay que mirar el papel del docente ahí. O sea, ¿cómo ayudo? Y también revisarnos de alguna manera, ¿habré sido yo acaso un motivo sin darme cuenta? Porque no lo percibí. Por las ocupaciones vivimos con cantidad de ocupaciones de una manera y de la otra, y corriéndole mucho al currículo, a la materia, a dar, que ya casi terminó el programa, que me faltan para evaluar, y a veces sin proponérnoslo, nosotros dejamos de lado cosas tan importantes como estas. Algo que es importante tener en cuenta con respecto a lo que veníamos hablando, la doctora Sandra hacía alusión a no solo esas relaciones tóxicas, sino esos contextos y esos entornos tóxicos. ¿Qué está pasando dentro de las aulas de clase con el tan famoso bullying en las aulas de clase? El profe dice, no le ponga cuidado, usted todo se lo toma, pero que así como para que la clase sea un entorno protector y no lo que se está de pronto desbordando, ahora en las instituciones educativas, donde el aula de clase, en vez de ser un entorno protector, está violando todos esos derechos de los jóvenes, de los niños, donde uno de los factores que se está viendo incrementado ahora es el ciberacoso, y todo esto se genera dentro de las aulas de clase, que le debería permitir a un estudiante ese entorno protector con esos iguales, y que desde mi labor docente estoy permitiendo para que ese aula de clase no se convierta en un factor de riesgo para ellos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué propicio dentro del aula de clase? Lo hablo desde el área, pongamos, de la primaria, donde permitimos todavía los sobrenombres, que los niños se burlen porque tienen ciertas características. Entonces, este documental, este video de la doctora Sandra nos está invitando a que cuál es el rol que voy a asumir como docente, cuál es mi papel para ir cada día educando más esas emociones y esos sentimientos, y ella hace ahí la claridad, porque la emoción es la reacción frente a un estímulo, en cambio el sentimiento es ya yo volverlo consciente. Entonces, ¿qué estoy propiciando desde primera infancia para que ese niño sea capaz de tomar conciencia de lo que le está pasando y sea capaz de reaccionar de una manera positiva frente a lo que le puede pasar, y tenga los argumentos para poder enfrentarse a ello? Y a todos los asistentes, muchísimas gracias de verdad por el espacio, por la pregunta entonces generada que nos permitió andar un poquito más en las temáticas. Esperamos que nos llevemos esa motivación de educar los sentimientos, eso nos vuelve más humanos, de buscar estrategias de mediación ante los conflictos que se nos puedan presentar en el aula, con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros, con nuestros colegas, y que generemos estrategias diversas de acuerdo al contexto para poder gestionar esas emociones y continuar educando nuestros sentimientos. Muchísimas gracias. Queda la invitación para continuar con espacios de aprendizaje mediados por diferentes herramientas desde el componente pedagógico. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos los asistentes y a ustedes, profesoras, por estar. A usted, profesoras, muchísimas gracias. Una buena tarde. Y gracias también al equipo de @, Comunicaciones de la Facultad, que nos apoyaron en todo este ejercicio. Muchísimas gracias también a ellos. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Manuela. Nicolás, también muchísimas gracias.